Hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida a Revolution. Quiero darte nuevamente las gracias por estar acá. Bueno, sin más preámbulo, quiero que darte un saludito de esa bienvenida y que comencemos este espacio maravilloso. ¿Cómo estás, mi Pilar? Bienvenida, Pilar Sordo. Linda, hermosa, para mí es un placer estar en una de tus tantas creaciones y poder compartir contigo en este Revolution que lo va a escuchar tanta gente y feliz, además de tener este espacio distinto contigo. Así que a tu disposición para conversar de lo que tú sientas que pueda acompañar. Bueno, mi Pili, no, yo inmensamente agradecida y honrada por tenerte aquí. Por fin se me hizo este sueño realidad. No les voy a decir cuánto tiempo llevaba yo esperando esto, pero como en la vida no es el tiempo de uno, sino el que sea el perfecto. Entonces sé que este es el instante y el momento perfecto. Bueno, Pili, cuéntanos un poquito para quienes no te conocen, que creo que es muy poquita gente, pero háblanos de Pilar Sordo. A ver, Pilar es una mujer de 55 años, con 30 años de profesión como psicóloga, con dos hijos, un hijo de 30 y una mujer de 27 años, que en este peregrinaje profesional he escrito ya 10 libros, estoy escribiendo el 11, donde he caminado por toda América Latina durante estos 30 años y feliz de ir como tocando corazones o despertando conciencias. Eh, Creo que esa es mi gran tarea. Yo siempre me defino como una peregrina y creo que en ese peregrinaje me toca acompañar a otros en procesos de dolor. He tenido una vida muy acontecida yo también. Me han pasado muchísimas cosas como a todo el mundo y creo que esas cosas han sido plataformas a veces compañía de procesos de investigación que se han depositado en los libros que he escrito. Así que nada, una alumna de la vida, una caminante que intenta dar lo mejor de sí todos los días y en eso estoy. Así es, Pili, todo eso que dijiste, yo me quedo con que tocas corazones, definitivamente. Yo llegué a esta mujer, obviamente por un proceso personal, creo que muchas de las personas que quedan en mi corazón llegan de alguna manera así. Y definitivamente, más allá de los conocimientos que tiene esta mujer, que se van a dar cuenta, más allá de todas las investigaciones que ella puede hacer, porque es bastante intensa también, y creo que por eso nos encontramos en No, el camino. no es verdad, no soy intensa. No soy autoexigente tampoco, ni perfeccionista, ni No. obsesiva, no, ninguna de esas cosas forman parte de mi ser. ¿Cómo se te ocurre? Y ella me manda a quedarme quieta, pero ella no se queda quieta ni un segundo. Y más allá de eso, toca corazones. Entonces, ese es el regalo que yo quería darles a muchos de ustedes hoy, porque sé que no todos tienen esa posibilidad de tener cerca a una mujer y profesional tan maravillosa como Pili. Así que la pongo al servicio de todos y pongo estas voces al servicio de todos, esperando tocar muchos corazones el día de hoy, el día que lo escuche. Pili, tengo muchos temas que quisiera hablar contigo, como te dije, ¿sí? Dale. Pero también hice como un sondeo porque precisamente quería que esto fuera un regalo, no solo para mí, sino para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, digamos que el tema que más se mueve por estos días y que la gente quisiera hablar contigo es el tema de la gratitud. Entonces, comencemos a hablar un poquito de eso. Yo he visto y sé que tú tienes mucha información en YouTube, sé que tienes incluso una charla más o menos completa del tema de la gratitud, pero quiero también, Pili, que abordemos ese tema de una forma como muy integral, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando también desde el tema de los duelos, del tema del amor propio, mejor dicho, yo siento que ese tema también nos permite abarcar y encerrar muchos otros temas. Entonces,
Pili, arranquemos por ahí. Yo principalmente quiero comenzar creyendo, pues diciendo porque creo que la gratitud definitivamente es la puerta de entrada a la transición, a poder transitar cualquier momento que estemos viviendo. Cuéntame, Pili, ¿tú qué piensas con respecto a la gratitud? A ver, primero creo que la gratitud va más allá de lo que nos han enseñado, digamos, que va más allá del acto de buena educación, de dar las gracias. Creo que la gratitud implica un proceso súper profundo que, que necesariamente tiene que ver con algo que yo te decía en la presentación y y que pasa por tener una actitud como de reverencia frente a la vida, em, como de colocarte en posición de alumna y desde ahí em, poder transformar todo lo que te pase en un aprendizaje, si es que es doloroso, o en una fiesta, si es maravilloso. Eh, Siento que es súper fácil, además, hablar de la gratitud cuando todo está funcionando bien. Pareciera que ahí no nos cuesta agradecer, pareciera que ahí nos olvidamos incluso hasta de lo espiritual. Pero cuando nada está funcionando bien, como le está pasando a mucha gente hoy, o por lo menos cuando se tiene la sensación de que nada funciona bien, porque a lo mejor objetivamente las percepciones son distintas, ¿no? Pero basta con la sensación de que las cosas no están bien. Cuesta, cuesta mucho desarrollar la gratitud y me parece bien que cueste. Creo que a ratos también hay que enojarse con la vida y nosotras dos hemos tenido conversaciones muy divertidas en relación, porque ninguna de las dos somos muy rabiosas, le contamos a la gente, pero hemos tenido las dos situaciones en las cuales nos hemos enojado un poco con la vida. Y ha sido muy divertido porque es bien extraño en nosotras dos. Eh, y creo que también está bien eso, creo que también está bien enojarse, creo que también está bien sacar aquello que te pasa, pero después de eso uno no puede quedarse solo en ese enojo, sino que pasar al paso siguiente, que es poder valorar, agradecer, mirar, sobre todo mirar, Ana. Yo siento que uno a veces no mira el día, no mira toda la abundancia que hay para ti. Y hay veces que incluso lo veía en la mañana con alguien que está pasando como un proceso de languidez o de depresión, que me decía, yo miro y me doy cuenta de todo lo lindo, pero no logro sentir el gozo de eso. Y yo decía, no importa, simplemente mira, reconoce, agradece el agua que te tomas, la cama en la que te levantaste, el café de la mañana, ese beso que a lo mejor te va a llegar, ese afecto de alguien que por ahí no esperabas, ese rayito de sol entrando por tu ventana, ese árbol que a lo mejor lo has visto millones de veces, pero al mirarlo hoy día desde la tristeza probablemente lo ves distinto. Yo siento que la gratitud tiene mucho que ver con el ver, pero no ver desde los ojos, sino que aprender a ver como desde el corazón. Es como la frase del Principito Ujú. de que lo esencial es invisible a los ojos. Y es ahí donde yo siento que está el centro de la gratitud, en eso esencial que a veces no percibimos ni vemos de la forma en que nos haría bien mirarlo, digamos. Sí, Pili, sabes que me hiciste recordar de un término que es la contemplación, Mm, que es como ese estado que va más allá del mirar con los ojos, ¿cierto? Es simplemente absolutamente. como poder percibir a través de todos los sentidos lo que está ahí, al frente y alrededor, que no se queda solamente en lo que llega a través de nuestros ojos, en lo que vemos, pero también lo que dijiste, Pili, de que es, bueno, primero creo que es un tema que como que a veces se pone de moda y esas modas hacen que a veces las cosas más hermosas como que pierdan mucho sentido, ¿cierto? Entonces como que sí, hay que agradecer o sí, la gratitud, pero ¿qué realmente es vivir en esa gratitud y sentirlo como tú lo dices, ¿cierto? No es simplemente... em,
eso que acostumbramos, y yo soy una que yo, por ejemplo, tengo un diario de la gratitud y a veces me sorprendo a mí misma escribiendo una gratitud sin ni siquiera detenerme a ver si estoy sintiendo realmente esa gratitud, sino que entonces como ya escribo el diario de la gratitud y se me empieza a convertir en un hábito, llega un punto donde entonces dejo de sentir porque se convierte en algo automático. Entonces como que me devuelvo y digo, esta no es la idea de ninguna herramienta. Es que depende. Yo creo que hay días, yo creo que hay días o hay veces en las cuales la observación intelectual sin sentir es todo lo que puedes aspirar dentro del día. Porque estás viviendo un duelo, porque estás con una depresión, porque tuviste una discusión con tu marido, porque tu hijo chico te sacó de las casillas, porque se te enfermó tu perro. eh, y, y a veces solo la observación desde lo intelectual y decir, mira qué bien, sin sentir nada, me parece que también es un proceso importante de hacer. Seguramente van a haber días en que esa gratitud intelectual o esa observación intelectual llegue a esa contemplación que es sentir la gratitud y sentir el gozo. Pero yo no creo que todos los días los seres humanos estemos en esa conexión ni en esa vibración y me parece perfecto. O sea, yo creo que nos exigimos tanto, tanta evolución, tanta conciencia, hay tanto, hay tanta palabra metida en nuestra cabeza como come saludable, hace ejercicio, duerme 8 horas, agradece, vibra alto. O sea, que de verdad, en vez de ser un placer el proceso de crecimiento personal, se transforma en un trabajo más que pierde la real observación de lo que te está pasando. Yo eh, he peleado mucho estas últimas semanas con gente positiva tóxica, digamos, Sí, eh, que me parecen tan peligrosos como los negativos o los pesimistas, digamos, porque el negativo pesimista dice que todo está mal y eso es falso, y el positivo tóxico dice que todo está bien y que todo va a estar bien y eso también es falso. O sea, eh, por eso yo postulo el concepto de positivo vulnerable, que es asumir que estoy como estoy, digamos, y que claro, yo soy positiva, por supuesto que soy positiva, pero justamente tal vez, y lo pienso ahora que te lo digo, justamente por ser positiva me puedo permitir la tristeza, porque la asumo transitoria, justamente por ser positiva. Si no de fuera acuerdo. positiva, tendría la sensación de que la tristeza me va a durar 20 años más. Y como sé que eso no es cierto, porque soy positiva, entonces me la puedo permitir y puedo transitar lo que este proceso me está intentando mostrar, digamos, como si fuera un mensaje, ¿no? Entonces, yo como que quiero desmistificar esta sensación en la que cierta gente cae, que es como el vértigo del crecimiento personal, como una obligación, como si no estás con, o sea, si te comes una barra de chocolate al día, entonces le metiste toxinas a tu cuerpo y entonces no te quieres y entonces te falta amor propio y entonces, ay, déjense de joder, digamos, o sea, si Total. me, si me quiero comer una barra de chocolate y al otro día voy a comer ensaladas verdes, maravilloso, si lo hice con conciencia, si el problema está en la conciencia. Si me comí con conciencia la barra de chocolate porque me la quería disfrutar, está perfecto, digamos. Después a lo mejor notaré que me duele la cabeza o que la panza se me inflamó, ok, digamos, y seré capaz de pagar las consecuencias, pero si lo hice con conciencia, a mí me parece que hay que dejar de esta autoflagelación permanente. Yo sé que tú estás en un proceso de eliminación de cosas entre gluten, alcohol, harinas y no sé qué otra cosa más. Yo también ya llevo casi 8 o 9 días sin comer azúcar refinada ni carbohidratos muy pocos. Me refiero como harinas, digamos, qué sé yo, muy poquito. Y claro, yo noto las diferencias, pero
Pero también siento que no puede ser una imposición, o sea, tiene que ser un Total. camino en el que yo me vaya descubriendo, porque una señora me decía el otro día, me decía, partí así como no comiendo carbohidratos y estoy muy triste, Pilar. Y yo le decía, me parece obvio, porque estás dejando de Devuélvete. comer azúcar, o sea, obviamente hay un duelo. Cuando uno decide hacer un cambio, en la vida, ahora estoy hablando de la alimentación porque me acordé de lo que estás haciendo tú, pero cuando uno decide hacer un cambio, cualquier cambio implica una pérdida, implica un duelo, y ese duelo implica tristeza. Y si a mí me alegraba comer azúcar, porque era mi espacio en el día en el que yo me daba un mimo, bien o mal hecho, no importa, pero era el espacio del día en el que yo me daba un mimo, y ahora no lo estoy haciendo porque decidí que me hace mejor no comer azúcar refinada, por supuesto que voy a andar más triste. Primero, porque el azúcar produce la sensación de bienestar. Segundo, porque estoy renunciando a algo que me daba placer, aun cuando no me hiciera bien, pero me daba placer y me gustaba comer ese pedazo dulce. Estoy hablando de la señora. Entonces, yo creo que es súper importante también entender que cualquier proceso de cambio requiere una renuncia y hay que saber convivir con la renuncia. Entonces, al final, ¿qué me pasa? Que siento que desarrollar la gratitud tiene que ver con aceptar las ambivalencias, tiene que ver con aceptar las contradicciones, con el decir, en realidad estoy satisfecha porque llevo, no sé, 9 días sin comer azúcar, pero también tengo que asumir que estoy triste por no poder comer azúcar, porque era algo que me encantaba hacer. Entonces, y aceptarme en esa ambivalencia no me hace ni más frágil, ni más débil, sino que me da el profundo sentido de conciencia en mi gratitud de decir estoy haciendo algo muy bueno para mi cuerpo. Y que en 2 semanas más seguramente voy a tener menos tristeza y más alegría. Pero ahora que estoy partiendo, siento que me pesa el no comer lo que me encantaba comer porque era un placer en mi vida y que yo decidí eliminarlo. Y eso también se agradece. También se agradece ese dolor, porque también es información. ¿Y por qué te duele dejar de comer azúcar? ¿Por qué te mimabas acerca de eso? Que era lo que yo conversaba con esta mujer. O sea, ¿por qué? Y ahí hay cosas históricas y uno se va a las pérdidas y se va a todo lo que tú en Revolution y en tus redes desarrollas magistralmente, que tiene que ver con el ama para sanar, ¿no? O sea, es como, porque al final desde distintos puntos de vista vamos a entrar a temas que son los mismos de siempre, pero que hoy día se viven con una exigencia que no me parece sana, que al final se termina transformando en un trabajo más. Entonces, además de levantarte temprano, además de hacer ejercicio, cuidar a los niños con calma, ser buena moza, sentirte bien, autocuidarte, estar linda, tener una buena pareja, ser una madre responsable y cariñosa y además productiva, generar ojalá dinero, ser súper buena amiga, o sea, me parece que es una locura, digamos, es un estrés tras otro. Creo que los procesos tienen que ir viviéndose desde el placer y no desde el mandato. Pili, ¿será que esa necesidad como de perfección nos aleja de esa posibilidad de agradecer, pues, o de sentir esa gratitud, esa Sin búsqueda de duda, perfección? sí, pues sin duda que sí, porque, porque cuando ya se te transforma en un deber, ¿por qué lo vas a agradecer si es un peso más en tu espalda? Ujú, de acuerdo. No, o sea, creo que cuando tú lo tomas desde el amor y desde el crecimiento personal, es más, no sé si es más fácil, pero por lo menos tienes más claro el tránsito. Entonces, creo que lo que hay que tratar de evitar es esta sensación de obligación, porque hasta lo más perfecto que puedas tratar de hacer contigo para tener casi una iluminación en tu salud mental, física o espiritual, se puede transformar en una cosa horrorosa si es automutilante, si es severa contigo, si no tiene misericordia, si no tiene conductas de excepción, si no hay altos y bajos, si no hay un caer y volver a empezar, etcétera, digamos. Sí, Pili. Y se va perdiendo también como la posibilidad de agradecer los pequeños pasos.
como que nos quedamos esperando a que Absolutamente. agradecemos es cuando alcanzamos la super meta que nos ponemos, pues, o sea, yo hablo así, Pili, desde cómo soy yo, ¿cierto? Entonces yo soy Sí, obvio. toda esa autoexigencia de la que tú acabas de hablar, todo eso, y todo el tiempo tengo que estar trayéndome a los pasos pequeños, al presente, a evaluar si de verdad todavía disfruto esto o no, esto sí es lo que quiero hacer o no, todo el tiempo tengo que estar trayéndome a eso porque me suelo montar en la película de que hago y hago y pierdo ese placer. ¿Y Y no te, entonces, no te pasa que en esta carrera también un desafío te lleva a otro y pareciera que nunca hay descanso? Que ahora son los 21 días sin gluten, azúcar, alcohol y tú. Ya. Después, naturalmente eso se termina, le cuentas a la gente que te sientes súper bien, que como consecuencia de eso además bajaste de peso, que estás deshinchada, que tu ánimo mejoró y que ta. Entonces ahora a lo mejor hay que, no sé, trotar 5 kilómetros diarios, digamos. O sea, es como que pareciera ser, y lo digo desde mí también, que no aceptamos los estados de confort. Y yo soy una defensora del confort. Creo que cuesta mucho llegar a estar en estados de confort. Creo que llegar a decir, wow, así como, qué bien que está todo, y disfrutar de eso solamente, total. me parece que es maravilloso, pero parece que hay un circuito que te dice, no, pero no te puedes quedar instalada ahí. O sea, Pero Pili, ¿esto pasa afuera a todo el mundo? Porque parece que estuvieras hablando de mí y de ti. tú dices que esto es demasiado autorreferencial y no a nadie más le importa este tema. No, yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo creo Sí, que le pasa a todo el hay mundo que afuera tiene, muchas a mujeres cualquier persona, que, como en sí, ese a cualquier proceso persona que tiene algún también. grado de conciencia. O sea, yo creo que la conciencia, cuando uno tiene conciencia de todo lo que puedes crecer a nivel personal, se te transforma un desafío en otro. Y desde ahí perdemos noción de lo que es simplemente estar. Y yo quiero invitar a la gente solo a estar, a que, a que no tenga que tener un desafío permanente en sus vidas, porque, porque eso sale solo. O sea, cuando uno pulsa hacia algún cambio, eso aparece solo, no aparece desde la obligación. Cuando tú decides no comer gluten, azúcar, apareció solo, es como escuchar el alma por un rato y decir, yo necesito esta descontaminación. O en el caso mío, que decidí ya hace 9 días no comer azúcar, también yo sentía que había algo, había un ruido en mi cabeza que me decía que iba a estar más tranquila y más en pausa si eliminaba ese elemento, digamos. Pero tampoco tengo más ganas de más desafíos, o sea, no, Sí. no, no, porque si no se me transforma todo en un deber. O sea, tengo que hacer un video de YouTube al día, tengo que dar 2 conferencias, atender a 3 pacientes y además no comer azúcar y además hacer ejercicio y además, o sea, se me mete en la agenda, digamos, eso es lo que te quiero decir. De Y ahí acuerdo. uno pierde la capacidad de gratitud porque obviamente todo se transforma en obligación. Entonces, cuando yo empiezo a mirar todo desde el placer y desde mi potencial de crecimiento, ahí todo es distinto. Entonces ahí la conferencia es un regalo, esta conversación también, y voy llenándome y me voy nutriendo de lo que hago, no me voy desgastando. Yo creo que ese es un elemento que le podemos dar a la gente, que cuando yo siento que lo que me hace me nutre, lo que yo hago en el día, perdón, me nutre y me hace bien y me va alimentando en el día desde todo punto de vista, entonces está bien. Pero si hay algo que yo siento que me va succionando energía, que me va desgastando, ahí yo pararía, observaría, porque eso me está quitando posibilidades de agradecer, sin duda. De habitar esa gratitud, de acuerdo, Pili. Y cuando esa, esa falta de placer nos llega por algo que nosotros mismos hemos elegido, como este ejemplo que estamos poniendo, ¿cierto? Porque sí estoy de acuerdo contigo y es lo que veo también con muchas de las personas con las que me encuentro, que es muy difícil, obviamente, encontrar esos motivos para agradecer en los momentos donde hay
dolor, en los momentos donde no hay placer, y más si esos momentos de dolor y que no tienen placer, pues digamos, no dependen de nosotros, ¿cierto? El tema de un duelo o de una catástrofe o, ¿cierto? Tantas cosas que pasan hoy en día en el mundo. En ese momento, Pili, realmente es donde se presenta la mayor dificultad para conectar con esas oportunidades de agradecer. Yo siento también que si no tenemos como si no hemos sentido antes una gratitud, Pili, ¿es posible sentirla en esos momentos? O sea, Puede ser mucho más fácil. ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque los hispanos tenemos una conexión del amor con el sufrimiento que es brutal. Entonces, cada vez que estamos en situaciones difíciles, pareciera ser que se nos activa el chip de la espiritualidad, se nos activa el chip de la trascendencia, del para qué me pasan las cosas. Y cuando eso se activa, automáticamente se activa la sensación de gratitud frente a aquello que pueda pequeñamente estar pudiendo extraer de la situación dolorosa. De repente cuando uno está bien, uno no se da cuenta que está bien. Tú te das cuenta que puedes agradecer cuando estás más triste y dices, wow, sí, aquí yo agradezco profundamente que me haya venido a ver una amiga porque estoy triste, pero porque estoy triste, porque si estoy bien, simplemente me alegro que haya venido, pero no hay una profunda sentido de lo bien que me hizo. Y eso te lo da el dolor. Yo creo que cuando uno ha tomado contacto con el sufrimiento real en la vida, no inventado ni mandatado culturalmente, sino que real, es cuando más contacto uno tiene con lo hermoso de la vida. Es tan loco, es tan paradojal y somos tan intrínsecamente contradictorios los seres humanos que en los momentos más dolorosos uno puede percibir, sobre todo si lo miras a distancia, lo más hermoso de tu existencia, lo mejor que salió de ti, la mayor luz de la cual eres capaz de generar. Es como el parto, ¿no? Que es como esa sensación de dolor biológico, pero que tiene una luz de la hermosura de lo que ese dolor te produce. Bueno, eso transmutado para los que no son madres o padres, transmutado a otras experiencias, cuando se te muere alguien en los brazos, cuando, cuando sabes de la pérdida de alguien que amaste muchísimo. Al mismo tiempo aparece la maravilla de la experiencia de haber estado con esa persona, de lo que esa persona te enseñó, de, de la potencia o de la magnitud que tiene el amor por sobre la distancia, por sobre lo físico, de cómo trasciende esto que llamamos cuerpo a algo mucho más importante. Creo que estas dos caras de la moneda son magistrales en la existencia humana. Pili, y porque me hiciste acordar precisamente como de la última pérdida que yo tuve y en medio de un día de mucho llanto, pensé en las personas que estaban posiblemente atravesando también por un profundo dolor, ¿cierto? Uh -huh. Y, y no sé, yo en ese momento sentí que justo ahí yo no podía agradecer por nada, justo ahí, justo ese era un momento solo para llorar y estar muy triste. Sí, como que me saqué también de mi cabeza esa necesidad de tener que buscar esa gratitud en ese momento, simplemente, o sea, eso llegó después, sí, al otro día o unas Obvio. semanas después, pero justo en ese momento como que dije, Dios, es que todos a veces tenemos que solamente volvernos nada, pues. Y sí, es que yo creo que se cae en un error que es, a mi juicio, muy grave y muy dañino, que es la espiritualización del dolor. O sea, Ujú. yo siento que el dolor tiene que pasar por carne, Sí, sí, eso. el dolor tiene que pasar por cuerpo, el dolor es como la sudoración de Jesús antes de la crucifixión.
digamos, esto de haber sudado sangre, según dicen. Es como eso, es como, yo me imagino que Jesús tenía claro que estaba haciendo un buen negocio y que su partida iba a producir un montón de frutos, pero tenía miedo, digamos, y en ese momento no se le ocurrió sublimar y decir, bueno, pero es que en realidad es mi papá y me van a ir a buscar. O sea, no creo que haya dicho nada de eso, él estaba muerto de susto. Entonces, ¿para qué ser más papistas que el Papa, digamos? O sea, creo que la espiritualización del dolor es un fenómeno súper peligroso, porque no se puede poner todo en la fe ni todo en la espiritualización sin que yo haya transitado humanamente por el duelo. Y esa humanamente por el duelo pasa por el dolor, pasa por la rabia, pasa por sentir que quiero tratar de encontrar explicaciones hasta que logro la paz y vuelvo a espiritualizar y vuelvo a encontrarle un sentido. Pero mientras tanto, yo necesito tomar contacto con mi realidad humana desde todo punto de vista para poder hacer eso. De acuerdo, hay que vivirlo ahí y posiblemente después de eso es que se abre el camino de la gratitud, después Es que de... yo creo que con mayor razón, si lo vivimos desde ahí, desde la carne, desde lo humano, desde lo mental, vamos a tener muchas más posibilidades de poder agradecerlo. Pero si lo espiritualizamos siempre es como estar levitando, es como estar a 10 centímetros del suelo. Nunca vas a tener la sensación de saber de verdad cuál fue el terreno que pisaste, digamos. Entonces creo que es súper importante humanizar la vida primero antes de espiritualizarla. Y hay gente que la espiritualiza porque le da mucho miedo que pase por carne, le da mucho miedo que entre, le da mucho miedo llorar a gritos, le da mucho miedo enojarse con Dios, por Ujú. ejemplo. Entonces lo sublima y lo cambia, pero yo creo que justamente porque es Dios, entiende con mayor razón esa humanización para después acercarme mucho más a Él y a la gratitud del proceso y al para qué del proceso, ¿no? Porque la gratitud viene muy armada con el propósito, la gratitud se genera, tiene un sentido distinto cuando le encuentro un sentido a ese dolor o a esa experiencia de vida. Es más fácil agradecer cuando yo le encuentro un sentido. Si no le encuentro un sentido, no le encuentro un para qué, ¿qué agradezco? Solamente el estarlo pasando mal, como que pierde consistencia. Y ahí voy, Pili, porque hay estados, hay momentos donde, o sea, una mamá que tiene a su hijo en cuidados intensivos y muere, el para qué es, o sea, es difícil que lo encuentre inmediatamente. Absolutamente. O la pareja viendo En esos a su momentos esposo. ahí solo hay que transitar sin, Transitar, eso. sin ningún control, solo se transita y se va agradeciendo lo que se pueda con los recursos que haya dentro de lo cotidiano y punto. Y si no hubo nada, no hubo nada, No hubo digamos. nada, exacto. Sí, sí, lo que tengo que agradecer es, no sé, simplemente que pude tomar este alimento hoy, Oh, está lógico. bien. Y a lo Está mejor ni siquiera y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta que tomaste ese alimento hoy día y no, y hoy te acostaste y no dijiste hoy día es un día para olvidar, y está perfecto, hay días que son para olvidarlos también, ¿no? ujú. No todos los días uno va. Ahora, si yo hago un trabajo espiritual profundo, por supuesto que siempre, aún de los días que son por olvidar, voy a tener cosas para agradecer. Por supuesto que sí. Pero uno no siempre está en ese nivel de conciencia, uno no siempre está en ese nivel de bienestar para estar mirando si se te sobregiró la cuenta del banco, si despidieron a tu marido, si tu niño tuvo un accidente en el día, si, o sea, el día se te inundó y se te inundó, mañana habrá día para procesar y decir en realidad mi hijo no le pasó nada grave, gracias. Ok, al día siguiente, pero en el momento, cuando estás ahí, tampoco está la exigencia de por favor tengamos conciencia y ahora ponte. No, será cuando tenga que ser. De acuerdo, Pili. Sí, siento que como que ese camino de la gratitud también es eso, un camino. No es Obvio, solamente como algo que yo cogí como acaso, sino que cualquiera. es un camino. Lo voy transitando y hay días donde voy por allá en una cumbre súper empinada y hay otros días donde estoy es por allá en un valle, en el lodo y no pasa nada, ¿cierto? Y voy transitando ese camino. De la misma manera, pues que muchos otros procesos. Y lo otro, Pili, es que también sentí que hay mucho de aceptación, de ese concepto de aceptación ligado a la gratitud. Total. Sí, es que yo creo que la palabra aceptación es como la palabra madre de todo, porque
porque te puedes aceptar días en los que no hay nada para agradecer, días en los que hay para agradecer todo, días en los que aceptas aquello que no te gusta aceptar porque simplemente ocurre. Yo creo que la aceptación, sobre todo en la definición de como de perder las urgencias y ir transitando con el ritmo que la vida te va presentando, no con el que a ti te gustaría que tuviera la vida. Yo creo que es clave. Se me genera dificultad en descubrir cómo se agradece sin aceptar, digamos. Yo Ujú. creo que no se da eso en términos genuinos. Creo que la gratitud necesariamente implica observar y en el observar está el aceptar lo que te está pasando. Así es, Pili. Y en estos momentos entonces de tanto movimiento, ¿cómo invitamos a la gente a que comience a eso, a transitar ese camino de gratitud? Si tú pudieras decirnos tres cosas. A ver, yo diría que lo primero es ver. Ok, darse la oportunidad de Sí, observar, de, de de observarte, contemplar. observarte y observar hacia afuera. Creo que eso es lo primero. Cuando uno se mira y tú dices, estoy haciendo todo lo que puedo, a lo mejor podría mucho más, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Eso ya es para agradecer. Puedo respirar, cosa que hoy día hay mucha gente que no puede hacer, por lo menos en forma fluida y con facilidad. Cuando me miro y veo todo el potencial que yo puedo tener y después miro afuera y observo cosas, desde esta computadora, la luz, el vaso con agua, y me detengo un segundo a observar, eh, ya hay un montón de cosas ahí para poder agradecer. Y si no las veo, puedo hacer un doble esfuerzo. Y si no, con ese doble esfuerzo no lo veo, pues mañana será otro día. Y seguramente si hago el mismo ejercicio va a cambiar y voy a ser capaz de mirarlo. De acuerdo. Pili, tres palabras que nos quieras dejar en Revolution, como tres palabras que para ti ayuden a alguien a hacer o a comenzar o a vivir en una revolución del amor hacia sí mismo. Bueno, lo primero que tengo que decir, si son tres palabras, es te quiero mucho. Yo te quiero tanto. Ahí cumplí con las tres palabras. Pero sí tengo que dejarle a, a la gente que nos escucha en Revolution tres palabras. Yo diría la palabra aceptación, diría la palabra flexibilidad Uy, esa es buena también. y en esa flexibilidad terminaría con el proceso de gratitud. Creo que esas tres palabras pueden ser tres herramientas enormes en el trabajo de lo cotidiano. Aceptación, flexibilidad y gratitud. En Ujú. yoga hay una frase que dice algo como así, eh, me flexibilizo para no quebrarme. Y Y me claro, parece hermoso. tal cual, los edificios que se caen en los terremotos son los que no se mueven. Los que menos se mueven. Los que se mueven no se van a caer nunca. Y eso mismo, a mayor rigidez, mayor patología, siempre, mayor enfermedad. Bueno, Pili, Linda, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a cada una, a cada uno de todas las personas que nos están escuchando en Revolution. Gracias, Ana, por tener un espacio en tu corazón, por permitirme que yo te tenga a ti dentro del mío y por caminar juntas por este caminato que partió en pandemia y que no va a terminar nunca más. así Así es. que muchas, muchas gracias por tu compañía, por la posibilidad de poder acompañarte en procesos, por estar al lado mío siempre. Un besito gigante a cada una de las personas que escuchan el podcast. Gracias a ti, Pili, por este espacio, por compartirnos siempre, siempre, siempre de manera tan amorosa todo lo que sabes, pero sobre todo lo que eres.
Gracias por también por darme la mano en este camino y por aceptar esta invitación, que sé que es la primera, pero no va a ser la última. Que nos Tal cual. escuche tu asistente, por favor, para que me abra muchos espacios. No hay problema, ella te quiere mucho, así que seguramente va a encontrar los espacios para que se vuelva a repetir. Te Y quiero mucho. gracias a Sí, todas las gracias a personas que ti. están escuchando o que van a Gracias a escuchar más ti. adelante este programa. Gracias por abrir sus corazones para recibir a esta mujer maravillosa. Recuerden que estamos aquí en servicio, en amor y gratitud. Un Así es. abrazo a todos. Chao, chao. Un Un beso. beso. Chao.